Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ingresar al webinar, por tomarse, espero que esta sea información valiosa dentro de su día a día, que si en algún momento tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la puedan resolver a la brevedad posible en la caja de preguntas y respuestas. La resolveremos al final del webinar. En el webinar del día de hoy se va a tratar de mapas a decisiones, transforma datos en estructura inteligente. En la agenda del día de hoy comenzaremos con una pequeña introducción de quiénes somos nosotros, que es MCAT, una introducción de nuestros especialistas técnicos que nos estarán acompañando el día de hoy, se dará el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros especialistas técnicos que nos estarán acompañando el día de hoy. Simón Cardona, especialista en infraestructura, y Santiago Borges, especialista ACC. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Muchas gracias, Stephanie, por esa presentación. Ahora sí, sin más preámbulo, como dices, vamos a empezar en el tema del día de hoy, el cual consiste en un problema muy puntual, que puede ser un problema muy delicado en proyectos de infraestructura, que consiste en decisiones desconectadas del territorio. Hoy en día, en los proyectos tenemos demasiada información en nuestros proyectos y muchas veces diseñamos sin entender completamente el territorio. Como lo dice acá en la presentación, muchos proyectos de infraestructura fallan no por el diseño, sino por decisiones mal informadas desde el inicio. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta toda la información que tengamos a nuestro alcance para poder tomar las decisiones correctas. Actualmente, ¿cuáles son unos de estos problemas que nos generan retrasos o incertidumbre en los mismos proyectos? Estos pueden ser datos dispersos en múltiples fuentes, información desactualizada o incompleta, análisis territorial superficial, decisiones basadas en supuestos, cambios costosos en etapas avanzadas y datos dispersos. Como lo ven, hay un denominador común en varios de estos problemas y es que la información no está bien relacionada entre sí. Es decir, tenemos mucha información de muchos tipos en muchas plataformas y no sabemos cómo conectarla. Esto nos va a generar retrasos y mal manejo de la información. Entonces, ahí llegamos a una pregunta que podría ayudarnos a empezar a resolver este problema, que consiste en ¿qué pasaría si se usa toda la información junta? A esto vamos a generar un ecosistema de trabajo. Las decisiones mejoran cuando las herramientas trabajan como un sistema y no como silos. ¿Qué quiere decir un sistema? Es decir, vamos a estar trabajando con herramientas de diferentes tipos en diferentes plataformas, siguiendo un flujo de trabajo organizado. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, eh, un flujo de trabajo que va a consistir en un análisis en territorio, después un análisis puntual de toda la información, una modelación y un diseño detallado. Listo, muchas gracias Simón por esa pequeña introducción para que se entienda un poco lo que vamos a venir a tratar el día de hoy, que va a ser básicamente esta sincronización entre modelos BIM con los sistemas de información geográfica. Entonces, lo que Simón nos comentaba es muy cierto, nosotros actualmente tenemos ciertos problemas con la vinculación de diferentes proyectos y con diferentes tipos de información de diferentes fuentes. ¿Qué queremos aquí? Que ustedes entiendan un poco de qué trata esto. Vamos a empezar con el contexto base, que es entender qué son los GIS, que son los Geographic Information System, o SIG, Sistemas de Información Geográfica. Básicamente, los sistemas de información geográfica son directrices que nos permiten integrar información de mapas con el contexto real. Entonces, allí si le damos siguiente, una sola vez, Simón. Entonces, allí nos está resaltando una palabra muy importante. Primero, ¿dónde están las cosas? Ya aquí tenemos un ítem principal e importante, la georreferenciación correcta de los proyectos. Y el segundo ítem, si le volvemos a dar clic allí, nos va a decir cómo son las cosas allí. Entonces, a partir de esta información que nosotros podemos extraer en tiempo real de un contexto urbano, podemos entender más fácilmente dónde estamos ubicados
y qué es lo que vamos a conseguir allí o cuáles son las condiciones que vamos a tener allí. Todo esto lo vamos a tener como una base para el desarrollo porcentual y gradual de nuestros proyectos. Entonces, esos son los sistemas de información geográfica. Nos ayudan a comprender fácilmente o de manera más, digamos que directa, qué es lo que tenemos en nuestros sitios de proyectos. Actualmente nosotros tenemos básicamente tres sistemas de coordenadas. Tenemos los sistemas de coordenadas locales, que esos son los que se asocian básicamente a lo que son las herramientas informáticas, AutoCAD, Civil, Revit, InfraWorks y demás. Sobre todo las tres primeras, que son los programas de diseño principales que nosotros utilizamos. Tenemos coordenadas geográficas y coordenadas proyectadas. Entonces vamos a explicar muy rápidamente las diferencias de cada una de ellas y nosotros cómo es que debemos o cómo estaríamos georreferenciando correctamente nuestros proyectos. Entonces, como les comentaba, las coordenadas locales asociadas normalmente con herramientas CAD, herramientas de diseño. Nosotros aquí tenemos un marco de referencia, básicamente un plano cartesiano que nos permite ubicar elementos en ejes X, Y y Z. Ejes haciendo esa referencia hacia las coordenadas que van de oeste a este, la Y, coordenadas que van de sur a norte, y Z nos hacen ese referente en cuanto a la ubicación en elevación que nosotros tenemos. Muy importante, esto no tiene una ubicación en el mundo real, no tiene contexto real y no podemos georreferenciar un proyecto CAD llevándolo a la vida real. Nunca nos va a llegar esta ubicación de manera correcta. Entonces, dentro de esto, solo sirven estas ubicaciones dentro de un dibujo. Ahora, tenemos las siguientes coordenadas, que son las coordenadas geográficas. Esas son las coordenadas de madres para todos, son las desde las cuales parte todo, y estas ya nos ubican un proyecto en el contexto real. ¿Cuál es la particularidad de estas coordenadas? Que estas se asocian a la forma geométrica de la Tierra, es decir, a la esfera que representa la Tierra. Entonces, las coordenadas aquí se representan bajo longitudes y latitudes. Latitudes, las que van de norte a sur, estas se dividen desde el ecuador, entonces desde la línea ecuatorial tenemos coordenadas nortes, o latitudes nortes, perdón, hacia arriba, y tenemos latitudes sur, que van desde el hemisferio, desde la línea ecuatorial, hacia abajo. Tenemos también las longitudes, que estas van de este a oeste y se miden desde el meridiano de Greenwich. Entonces aquí ya no estamos hablando de unidades o de referencias bajo metros, sino bajo grados de ubicación. Entonces aquí es un poco complejo estandarizar una ubicación utilizando un programa de diseño. Un estándar que se utiliza mucho para que lo tengamos presente es el WGS84. Y acá tenemos las coordenadas con las cuales nosotros más conversamos, las coordenadas proyectadas. ¿Qué es esto? Es básicamente como si nosotros tomáramos el globo, nuestra esfera de la Tierra, y la aplanáramos. Mediante esto generamos una proyección de esas coordenadas que nosotros teníamos en el globo esférico. Entonces, por eso se llaman las coordenadas proyectadas. Entonces, aquí un ítem importante, las geográficas son coordenadas 3D, que se representan mediante ángulos. Las coordenadas proyectadas son coordenadas 2D, que se representan en un elemento plano. ¿Qué las caracterizan? Son una proyección esférica de la Tierra. Se utilizan diferentes métodos como conos, cilindros y planos para generar esta proyección. Aquí ya utilizamos unidades métricas, ya sean metros, pies y demás. Ya no se utilizan los grados. Y muy importante, tenemos aquí lo que ya es un sistema de referencia, o lo que se conoce como un datum, que eso es propio de cada país para generar una posición más exacta de nuestros proyectos en el territorio nacional. Componentes principales: norte, se miden de sur a norte, y este de oeste a este. Listo, digamos que aquí importante también, las proyecciones que con las cuales nosotros nos vamos a relacionar son las coordenadas UTM, o las proyecciones UTM. ¿Qué significa UTM? Universal Transversa Mercator. Entonces, esta es una transformación de estas coordenadas geográficas que dividen el globo terráqueo en las zonas, que son las zonas longitudinales, en 60 zonas, teniendo en cuenta que nuestro planeta tiene 360 grados de circunferencia. Entonces lo dividen en 60 zonas, cada una de estas tiene 6 grados de longitud. Y las bandas dividen la Tierra de sur a norte en 20 bandas latitudinales, cada una con 8 grados de longitud. Entonces, esta es una de las proyecciones con las cuales nosotros nos basamos para generar nuestro datum, que sería la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos nuestro datum oficial. En Colombia nosotros utilizamos el datum Magna Sirgas.
Entonces esto básicamente lo lleva a cabo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el centro que nos permite generar este tipo de conversiones y este tipo de sistemas de referencia para nuestro país. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un sistema que permite georreferenciar más precisamente los elementos en el territorio nacional. Dato allí particular para que lo tengamos presente: anteriormente los proyectos tenían coordenadas, digamos, ubicación Magna Sirgas Bogotá Sol, en zona este, zona oeste, zona sur, zona norte. Desde finales del año pasado se empezó a regir lo que es el Magna Sirga CTM11, que es un origen único a nivel nacional. Entonces, ya para futuros proyectos estaríamos empezando a georreferenciar nuestros proyectos con este dato, que sería el Magna Sirgas CTM12, ¿vale? Ahora, como hablábamos de un ecosistema de trabajo, podemos empezar a decir que vamos a utilizar diferentes tipos de información. Inicialmente en un proyecto uno debe tener una fase de captura y análisis territorial. De esta forma vamos a utilizar herramientas de la casa de Esri como lo son ArcGIS Pro y ArcGIS Online, los cuales nos permiten obtener datos geoespaciales, análisis territorial, variables ambientales, sociales y normativas, e identificación de restricciones y oportunidades, dándonos un contexto geográfico de nuestro proyecto. Como lo vemos en nuestra imagen, vemos la zonificación de una cuenca, la cual nos da mucha información de manera física de nuestro proyecto. Posteriormente, en un proyecto podemos llegar a una fase de factibilidad, en donde podemos generar un modelo conceptual a partir de la herramienta InfraWorks. Esta herramienta hace parte de la casa de Autodesk, en donde podemos hacer una integración del contexto real, modelos 3D preliminares, evaluación rápida de alternativas, visualización para toma de decisiones y lo que les mencionaba, análisis de alternativas para factibilidad. Acá, como lo vemos, podemos ver una opción de factibilidad para una solución de un puente que se podría llegar a construir en una autopista. Por último, vamos a pasar en nuestro flujo de trabajo a un diseño de detalle, en donde utilizaremos la herramienta Civil 3D también de la casa de Autodesk, que nos sirve para realizar diseño geométrico, perfiles, secciones y corredores, redes y obras civiles, cantidades y documentación técnica. Esto de manera mucho más detallada para nosotros llegar a cada punto de nuestro proyecto. Y acá es donde empieza para muchas personas o para muchas empresas el dolor de cabeza. Vamos a tener aquí diferentes tipos de datos, diferentes formatos, qué tipo de información debo relacionar dentro de qué formato. Nosotros dentro de los formatos GIS vamos a tener capas, archivos, shapefiles, que estos de hecho son con los que más estaremos trabajando en esta demostración. Tenemos servicios web que nos regalan o que nos brindan esta información mediante diferentes tipos de capas. Nosotros podemos también, mediante las herramientas de diseño, migrar información a superficies, por ejemplo, archivos en formato DEM, que son Digital Elevation Model, nubes de puntos, datos de tráfico, población, bueno, digamos que son muchos los tipos de datos que nosotros podemos llegar a almacenar en un proyecto. Y no solo datos referenciados, por ejemplo, con netamente el diseño, sino datos sociales, por ejemplo, como las zonas con mayor factibilidad para ubicación o zonas de parqueo, las zonas de nuestra ciudad o de nuestro país en las cuales nosotros vamos a tener un mayor crecimiento de acuerdo al uso del suelo. Entonces nosotros de esta forma vamos a poder establecer un espectro mucho más amplio y vamos a poder generar una planeación más orientada y más organizada de nuestros proyectos, teniendo en cuenta esto. Básicamente, la información que nosotros necesitamos y en qué tipo de formatos podríamos manejar esto para vincular toda esta información en un flujo de trabajo organizado y que se sincronice con todas las personas de nuestro equipo en tiempo real, que todos diseñemos, que todos intentamos y que todos analicemos la información de mejor manera. Entonces aquí tenemos los problemas más comunes. Digamos que esto es como una especie de recorderis con lo que nos comentaba Simón. Primero, sistemas de coordenadas mal definidos. Muchas veces nosotros aquí no definimos bien primero nuestro punto de referencia de proyecto. Segundo, no lo referenciamos de mejor manera. Y ya esto comienza a ser un problema porque al momento de generar la federación de modelos, los modelos no están casando o no están llegando donde deben estar.
Segundo, la incompatibilidad de archivos. Sabemos que algunos software en específico deben manejar, digamos que extensiones puntuales o formatos o versiones puntuales, o si no, la información pues no nos va a ser útil para la generación de nuestros proyectos. Pérdida de información, si nosotros no sabemos migrar información y si no sabemos exportarla o importarla, muy seguramente cuando nosotros traigamos información no nos va a traer todo lo que necesitamos, sino que nos traiga la información más básica de las capas que nosotros estemos extrayendo, y vamos a tener aquí esta pérdida de información para los posibles o futuros flujos de información. Lo más importante, uno de los pasos más importantes, digamos que aquí la falta de estandarización. Entonces, no solo se trata de entender cómo traer la información, sino que al interno de cada empresa generemos un estándar de flujos de trabajo y de tipos de información y estándares de información para poder generar una estandarización general y que toda nuestra empresa hable el mismo idioma, que entendamos por qué se debe hacer así, por qué debemos tomar estos datos y cómo se deben transmitir estos datos. De igual forma, cómo yo debo recibir estos datos y posteriormente incorporarlos en mi proyecto. Evitar también aquí los procesos manuales. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho, digamos que esto ha venido evolucionando en Colombia, a que lo hacemos de forma muy manual y no generamos esa vinculación informática con las diferentes redes y con el trabajo en la nube, que esto básicamente todas las empresas que están en el sector de la ingeniería ya nos presentan esta solución. Tener herramientas que nos vinculan flujos de trabajo entre diferentes personas en tiempo real. Que si me publican a mí una capa de las últimas proyecciones de las redes, pues yo simplemente actualizo esto en mi modelo y tengo en tiempo real esa actualización por parte de otro departamento que está en mi compañía o por parte de una empresa externa con la cual nosotros estamos trabajando. También estoy evitando lo que es la desconexión entre los equipos. Y por último, digamos que aquí lo que más queremos evitar es que los modelos no tengan un contexto real, eficiente e idóneo para digamos que ese contexto o esa contextualización en la prefactibilidad, factibilidad, diseños detallados, mantenimientos y las demás etapas posteriores de nuestro proyecto. Acá, un papel muy importante es la integración de los sistemas. Entonces, aquí sí es importante tener en cuenta o verificar de los programas de diseño que nosotros manejamos, cuáles son esas integraciones y cómo se generan esas integraciones. Nosotros, pues que en esta charla vamos a generar un flujo de trabajo que se va a dar entre ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, InfraWorks y Civil 3D. Sin embargo, yo de todas formas tengo la posibilidad de publicar información de InfraWorks a ArcGIS, de Civil a ArcGIS o viceversa. Entonces tenemos aquí un círculo o un ciclo que nos va a permitir estar en continua comunicación para generar el contexto de nuestros proyectos. Entonces vamos a tener aquí herramientas como ArcGIS for AutoCAD, ArcGIS for Civil 3D, el ArcGIS Connector para InfraWorks y los formatos clave, formatos LANTE-XML, que estos son formatos informáticos mediante código con los cuales nosotros podemos transmitir información como superficies, demás elementos de diseño de forma muy fácil. Los shapefile, que como les comentaba, son como con los cuales más vamos a estar trabajando, archivos también de tipo GeoTIFF, DWG y formatos de intercambio como el InfraWorks Model Exchange, que también con este estaremos trabajando. Entonces, este es el flujo de trabajo y la integración que nosotros vamos a estar recibiendo y mirando durante esta charla. Listo, no sé si Stephanie nos puedes ayudar. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? O de momento No, Santi, vamos por el momento no tenemos ninguna pregunta. Igual les estaré dejando un mensajito para que sepan dónde se encuentra mi sección de preguntas y respuestas. Stephanie, muchas gracias. Bueno, entonces aquí le doy la palabra a Simón. Él nos va a empezar a mostrar cómo es este flujo inicial con ArcGIS Pro y la publicación de información hacia ArcGIS Online, y posteriormente seguiremos con el demás flujo de información. Listo, perfecto, Santiago. Ahora voy a seguir yo con la demostración y con la primera parte. En esta primera parte, nosotros queríamos mostrarles de ejemplo un proyecto muy relevante para el día de hoy en la ciudad de Bogotá, el cual es el Corredor Verde de la Séptima. Si quisiéramos trabajar en este proyecto, lo primero que tendríamos que hacer es extraer la información existente de esa zona. Para esto, el flujo de trabajo que nos indica
revisar qué información externa podemos tener para nosotros incluir en nuestro proyecto. Para esto revisamos fuentes de información relevantes, como lo pueden ser el geoportal de la empresa de acueducto o el geoportal del IDECA acá en Bogotá. Entonces, primero vamos al geoportal del acueducto. En este, ¿qué podemos observar o qué esperaría yo encontrar? En los geoportales son herramientas que utilizan ArcGIS Online directamente, el cual permite extraer información y visualizarla, incluso si quisiéramos. Para este caso, vamos a tener acá un mapa de Bogotá con muchas capas. Vemos un mapa muy denso, en donde podemos observar diferente información de la ciudad. Por acá, por donde va a ser la zona del corredor de la séptima, un poco al norte, vamos a poder, vamos a poder observar, mientras nos va cargando, diferente información. Yo voy a realizar un proyecto de infraestructura sobre la séptima. Me gustaría entender qué redes voy a estar yo con las que voy a estarme interfiriendo en mi proyecto. Entonces, para esto necesito extraer esta información de red matriz del acueducto, redes menores, redes de alcantarillado pluvial o redes de alcantarillado sanitario. Esta es una muy buena herramienta para nosotros extraer información. Asimismo, tenemos el visor del IDECA, en donde tenemos muchísima más información acerca de la infraestructura. Tenemos información de muchos tipos, de agricultura y desarrollo, ambiente y desarrollo, comercio, industria, comunidad, cultura y todo esto que vemos acá, entre muchos otros. Podemos ver incluso también las capas de servicios públicos que nos suministra la empresa de acueducto. También tenemos información muy relevante en cuanto a la infraestructura vial que tenemos en la ciudad, así como pueden ser los andenes, los estacionamientos y las calzadas. También tenemos la malla vial integral y diferentes tipos de infraestructura, asimismo como la obra que se está desarrollando del metro. Esta información yo la puedo extraer de forma muy sencilla. Por ejemplo, para el caso de la infraestructura vial, si yo quisiera extraer la capa de calzada donde me localiza las calzadas de las vías de Bogotá, me digo acá más información en donde yo puedo extraer directamente la información en diferentes tipos de datos. Como veíamos, hay varios tipos de datos claves, como lo es el shapefile, pero también tenemos información en formato de XF, por si lo han escuchado, que es un tipo de formato compatible entre herramientas GIS y Autodesk. También tenemos la herramienta de KMZ, que es útil en las herramientas de Google. O otro tipo de herramientas un poco más versátiles, como es el REST, el GeoPackage o el GeoJSON. En este caso, yo descargué mi información en estilo shapefile para después llevarlo a mi proyecto en ArcGIS Pro. Una vez yo vaya abriendo mi proyecto en ArcGIS Pro, yo puedo ir desarrollando diferentes capas que me van a permitir tener un contexto general del territorio en donde yo voy a estar ejecutando mi proyecto. Toda esta información me va a servir a mí para yo podérsela compartir al resto de equipos y poder trabajar en conjunto con ellos, compartirle esta información de infraestructura a diferentes equipos, como lo puede ser el equipo de implantación o el equipo ambiental. En este caso, lo que hice fue descargar toda la capa de la ciudad de Bogotá, sectorizarla mediante herramientas de geoproceso en un tramo del corredor verde. Para este caso, yo extraje capas como lo eran las redes locales, pluviales y sanitarias y también de acueducto. Extraje capas de drenaje, de cuerpos de agua y de calzada y red de infraestructura. ¿Para qué me sirve esta información? Esta información, yo teniéndola ya en ArcGIS Pro, ya habiéndola procesado y ajustándole y extraído sus datos, yo la puedo compartir con el resto de mi equipo. Y es aquí donde entra la capacidad de ArcGIS Pro de compartir cosas vía online mediante un mapa web.
En este caso, yo les voy a mostrar acá cómo cargo mi mapa con todas mis capas procesadas a un mapa web. Entonces selecciono la opción de compartir, de share, y voy a subirlo todo esto como un mapa web. También podría subir capa por capa, pero yo voy a suponer que mi proyecto va a necesitar todas estas capas. Voy a desarrollar acá el nombre de mi mapa, que se va a llamar webinar de mapas a decisiones. Y acá yo voy a encontrar una serie de categorías en donde voy a poder observar diferente información que yo puedo publicar. Acá hay una opción muy importante en donde yo muestro qué nivel de colaboración voy a utilizar. En este caso, como yo quiero trabajar con el ingeniero Santiago, el cual está en mi misma organización, le voy a poner acá en organización al momento de compartir. En la ubicación, para yo asegurarme de tener una trazabilidad de este objeto que voy a compartir, lo voy a publicar acá en mi carpeta de mi usuario de Esri. Y ya con esto paso a una siguiente fase en donde voy a analizar lo que yo voy a subir. Esta parte de analizar consiste en observar cada una de las capas que yo voy a estar publicando una por una, de manera que me asegure que tiene todas las cualidades para poder ser publicadas. En caso de que aquí me estuvieran saliendo errores, que son los que marcan en rojo, acá mismo el ArcGIS me permite a mí ajustarlas. Sin embargo, me están saliendo advertencias. Estas advertencias pueden ser incongruencias entre la información que pueden no ser nocivas para mi información. Yo, como yo trabajé estas capas, yo puedo decir con seguridad que se las puedo compartir al resto de equipos. Una vez ya haya analizado este mapa, lo puedo compartir. Es ahí donde yo me pregunto, listo, ¿a dónde lo estoy compartiendo? Esta herramienta se comparte a ArcGIS Online. ArcGIS Online es mi herramienta web online en la que yo puedo visualizar estos mapas y estas capas de manera pública o organizacional. Yo también puedo trabajar con mapas personales que sean solamente para mí. En este caso, yo voy a estar trabajando en el entorno de MCAD, en donde yo voy a tener una galería con toda la información que el equipo puede haber publicado. En este caso, voy a tener varios tipos de elementos. Voy a tener mapas, capas, aplicaciones, herramientas, diferentes archivos, incluso estilos que puedo estar publicando para que mi equipo pueda trabajar en conjunto. En este caso, yo acabo de publicar un mapa. Entonces me voy a ir acá a mis mapas web y acá yo debería de encontrar. Esperemos un segundo que debe estar cargando. Sí, efectivamente me está terminando de publicar. Yo acá debería ver estas mismas capas y estas capas, una vez subidas acá en el ArcGIS Online, me permiten a mí visualizarlas y extraer su información. La información es muy relevante para mi equipo. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo tengo una capa de arbolado urbano y mi equipo ambiental en el proyecto requiere de una especie específica de árbol que está en amenaza y que la alcaldía o la Secretaría de Ambiente requiere llevar un seguimiento específico de esa especie. Con la información, yo puedo ir a seleccionar alguno de estos puntos y filtrarlos desde el mismo ArcGIS Online para asegurarme de que estoy extrayendo esa información exacta. Hacer quiz dentro del mismo ArcGIS Online, es decir, estadísticas propias de cada una de estas capas que yo estoy extrayendo. Teniendo estas capas en el ArcGIS Online, me permite a mí compartir esta información que ellos no solamente la puedan utilizar en entornos de Esri, lo cual no es la idea. La idea de todo este flujo de trabajo es poder pasarla a flujos de trabajo más amplios, como lo pueden ser herramientas de Autodesk. Vuelvo acá un segundo a verificar cómo va mi proceso de los mapas web. Podemos ver que acá tengo varios mapas web que me ha compartido a mí mi organización, una serie de capas de las cuales yo puedo extraer información. Voy a tener una lista extensa, tan extensa como yo lo pueda requerir para mi proyecto, según las capacidades que tenga desde mi cuenta de Esri, para poder trabajar en conjunto esta información.
Acá en esta parte también voy a poder tener varios entornos que me van a ayudar a mí a entender mejor mi proyecto, es decir, mi sistema de coordenadas. Si yo me voy acá a alguna de estas capas, me va a estar asegurando de que yo todo lo esté trabajando en un mismo sistema de referencia. Entonces, acá cuando yo me voy a la fuente de mi información, voy a estar viendo que voy a tener una referencia espacial. Acá podemos observar que vamos a tener como datum el magma, es decir, este hace referencia al magma Circa. Y yo voy a tener acá la información geográfica para yo identificar este punto que estoy utilizando. Acá nuevamente se utiliza información general como el meridiano principal, etc. Acá ya podemos ver que nuestro mapa se cargó. Una vez cargado nuestro mapa, vamos a entrar acá a nuestros mapas web y podemos ver que este ya se nos cargó. Vamos a ver acá el webinar de mapas a decisiones. Entonces, este mapa es el que yo acabo de cargar. Yo puedo ir a verlo directamente desde mi map viewer de ArcGIS Online. En este map viewer, como ya lo van a ver, me va a permitir a mí ver cada una de estas capas de forma, entre comillas, gratuita desde el buscador. Si yo hubiera publicado esto de manera pública, así como está en estos geoportales, en el geoportal del acueducto y en el geoportal del IDECA, yo no necesito tener cuenta de eso para poder extraer información. Sin embargo, como yo todo eso lo estoy trabajando de manera interna, organizacionalmente, pues voy a requerir una cuenta de Mecat para poder utilizar esta información. Acá vamos a ver todas las capas que yo acabo de publicar desde mi ArcGIS Pro. En cada una de estas yo voy a poder decidir si la quiero visualizar o realizarle demás opciones. Puede incluso observar sus datos en sus tablas. Si ustedes ven claramente, estamos viendo exactamente lo mismo que estábamos viendo en el ArcGIS Pro. Estas capas que vamos a estar viendo acá, Santiago va a tener un acceso súper sencillo para él trabajarlo con su equipo y en su área, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahora vamos a continuar con Santiago en la demostración para que él nos siga mostrando cómo podemos seguir con este flujo de trabajo. Listo, Simón, muchas gracias. Creo que aquí ya se ve mi pantalla. Aquí para Sí, mostrarles, ya la yo vemos. tengo, listo, Simón, muchas gracias. Aquí yo ya tengo el acceso desde mi perfil, lo podemos verificar aquí en la parte superior. Tengo acceso desde mi perfil precisamente a todas las capas, mapas, escenas, aplicaciones que se hayan cargado directamente a mi empresa o a la cuenta de mi empresa. Por ejemplo, aquí ya me está apareciendo el webinar de mapas a decisiones, que fue el que se acabó de cargar hace un momento. Entonces vamos a empezar a utilizar las herramientas que son de prefactibilidad diseño y vamos a empezar con la más base, que sería Infraworks. Infraworks, como lo comentábamos o como lo veíamos en la pantalla inicial o en la presentación inicial, es una herramienta que me permite generar planeación y prefactibilidad de mis proyectos. Esta herramienta tiene una particularidad, y es que tiene un motor que se llama el Model Builder, que me permite extraer información en tiempo real de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del planeta Tierra. En este caso vamos a extraer una zona similar a la que nos estaba mostrando Simón, que es la del corredor verde. Entonces vamos a extraer algo que contenga información entre la 100 y la 127. Más o menos por aquí estamos. Esta es la avenida 100 y esta es la avenida 127, avenida calle 127. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Determinar el polígono con el cual le decimos a Infraworks, por favor, extráigame esta información. ¿Qué información extrae Infraworks? Topografía, vías existentes, edificaciones existentes. Me trae también información referente a las imágenes satelitales. Voy a darle por aquí un poquitico más contenido, creo que ahí está bien. Voy a colocar aquí corredor verde para el ejemplo. Aquí le podemos colocar algún tipo de descripción, digamos que para procesos internos de nuestra compañía. Y aquí necesitamos seleccionar el sistema de coordenadas. Entonces aquí precisamente vamos a seleccionar, vamos a filtrarlo, si lo podemos filtrar por acá o por el país, estaría pues perfecto para que miremos la información precisamente que nos corresponde a nuestra región o a nuestro territorio. Y en este caso lo vamos a vincular al Magna Sirgas Bogotá. Claro,
o de pronto para que se tenga en cuenta, una vez yo vinculo un sistema de coordenadas a un modelo de InfraWorks, ya este modelo o este sistema no va a poder ser cambiado. Ya aquí lo único que hacemos es simplemente crear el modelo. InfraWorks en backup, así como nos lo avisa acá, en backup va a comenzar a generar esa extracción de la información y de las capas que nosotros pues vamos a conseguir para nuestra región. Le voy a dar aquí continuar y lo que va a hacer es que nos va a enviar un correo electrónico donde nos va a avisar que ya tenemos su modelo. Mientras que el modelo carga, que esto se demora un par de segundos porque escogimos una zona pequeña, InfraWorks a mí me extrae, como les comentaba, topografía, imágenes satelitales, las vías existentes, las vías carreteras y las vías férreas, me extrae los volúmenes existentes de las edificaciones. Toda esta información en un contexto real. Utiliza proveedores de información, por ejemplo, como Esri, en algunos casos para topografías y para imágenes satelitales. Utiliza OpenStreetMap para lo que son las vías existentes y para los volúmenes de edificaciones existentes. En algunas zonas de otros países, en Colombia no funciona tanto esto, me extrae lo que son las redes de acueducto, redes de alcantarillado, redes de agua lluvia, sistemas principales de redes para nuestras ciudades. En este caso particular, para Colombia no están así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente con este ejemplo que nos mostró Simón, vamos a generar una extracción de información de las redes de acueducto, alcantarillado, agua lluvias y demás de nuestro proyecto. Entonces, una vez la herramienta, vamos a darle aquí un par de segunditos, una vez la herramienta termina de generar esa vinculación y esa extracción de la información, nos va a llegar un modelo, nos va a llegar aquí el comprobante de que nuestro modelo ha sido cargado, ¿vale? No sé si mientras termina de cargar el modelo, Stephanie, de pronto tengamos alguna duda, alguna inquietud. No, todo parece estar súper claro, no hay ninguna pregunta por ahora. Igual no duden en preguntar, si tienen cualquier duda, aunque crean que sea boba, no hay ningún problema, aquí les responderemos, así que, maestra Santos, esperemos que se le cargue a Santi. Listo, aquí ya precisamente acabo de cargar, se demoró aproximadamente un minuto. Esto, como les digo, teniendo en cuenta el área de la información que necesitamos extraer. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos dos modelos. Estos modelos son modelos base que vienen de InfraWorks, entonces los vamos a omitir de momento. Tenemos un modelo que dice BTA y tiene una nube, y tenemos un modelo que dice Riorotoy y tiene un computador. ¿Qué significa esto? Este modelo fue guardado directamente en la nube de Autodesk, en Autodesk Form mediante el módulo que se llama Autodesk Data Management, y esto significa que ha sido guardado localmente. Esa es la diferencia. Entonces vamos a abrir el modelo que acabamos de extraer y aquí nos va a preguntar digamos que en primera instancia, ¿dónde queremos guardar este modelo? Entonces vamos a aprovechar la nube de Autodesk y vamos a guardarlo directamente allí. Seleccionar un proyecto que tenemos de ejemplo, este que se llama BCP ejemplo, y lo vamos a guardar en una estructura de carpetas mediante los estados de la información según las restricciones y lo que nos dice la metodología BIM. Lo voy a guardar por acá en geología, y voy a guardar el modelo en geomodelos, y voy a decirle OK. Entonces ya aquí definimos la ubicación de nuestro archivo. Aquí lo que va a hacer es que nos termina de descargar la información y posteriormente vincula la información de este modelo con la nube. Básicamente lo que va a hacer es esto. Como les digo, como es un área pequeña o relativamente pequeña, extrajimos aproximadamente unos 4 kilómetros cuadrados, pues el flujo de trabajo va a ser rápido. Tener en cuenta también que la máxima área que nosotros vamos a poder extraer en un solo activo o en un solo modelo van a ser 200 kilómetros cuadrados, que esta es un área bastante considerable. Vamos a esperar a que ya nos está cargando la información. Aquí nos indica que está sincronizando este modelo con la nube de Autodesk y aquí ya paulatinamente nos está apareciendo la información que va a cargar. Como se pueden dar cuenta, nos está cargando topografía, vemos aquí las curvas de nivel, nos está cargando las vías existentes, que son todas estas vías que se ven acá, nos cargó también la imagen satelital, que es la que se ve de fondo, nos está cargando también algunos de los volúmenes principales de las edificaciones y también, bueno, vamos a apoyarnos aquí del data source o del informador de recursos y aquí vamos a ver específicamente qué fue lo que nos cargó. Nos cargó edificios, nos cargó la cobertura, áreas de cobertura o áreas verdes, aquí las podemos seleccionar y son estas zonas que se acaban de ver reflejadas o se ven resaltadas en nuestro mapa. También
nos representa o nos extrae la imagen satelital. Vías férreas, por ejemplo, si le doy clic acá, le digo seleccionar, aquí me está resaltando esta vía férrea que está por esta parte de la novela. Y así sucesivamente con cada uno de los modelos que vamos a tener para nuestro proyecto. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora, resulta que aquí sí no me extrajo la información de redes de acueducto, redes de alcantarillado, porque como les digo, no en todas las zonas del planeta tenemos este servicio. Entonces vamos a aprovechar la vinculación directa que tenemos aquí con ArcGIS Online para traer las capas que Simón nos publicó y de allí seleccionar la información que requerimos. ¿Cómo generamos esta vinculación? Lo podemos hacer directamente desde la pestaña Manage, y aquí tenemos el Autodesk Connector for ArcGIS, o desde el Data Source que acabamos de abrir, que es esta herramienta que tenemos acá. Desde acá podemos vincular otros formatos, como los que se ven en pantalla, pero también tenemos el conector de mapas y de ArcGIS Online, que es este conector que nos permite vincular información, en este caso desde InfraWorks con ArcGIS Online. Entonces vamos a dar clic acá. Yo ya tengo aquí la sesión iniciada. Aquí básicamente lo que me va a decir es, en dado caso de que no la tenga iniciada, primero, tener la licencia de ArcGIS Online. Segundo, tener los permisos de acceso a la información. Y tercero, pues, básicamente, iniciar sesión, que únicamente nos va a solicitar que iniciemos sesión para tener acceso a esto. Si nos damos cuenta también acá, tenemos un sincronizador y digamos que una herramienta que nos va a permitir ubicar nuestro proyecto muy similar a como lo vimos con el Model Builder de InfraWorks. Entonces voy a seleccionar el área más o menos similar, voy a dar esta opción y voy a decir que quiero la información en esta zona que tenemos acá, más o menos en esta región. En la parte superior tenemos información pública a nivel mundial, de aquí no vamos a extraer nada de momento. Tenemos contenido que en mi caso yo haya publicado, contenido que se haya publicado de grupos a los cuales yo haga parte. Y tercero, información de mi organización. Entonces aquí voy a colocar webinar y voy a buscar la capa que nos publicó. En este caso me aparecen dos. Voy a seleccionar esta que tenemos acá, que es webinar de mapas a decisiones, y acá me van a aparecer todas las capas que yo tengo por defecto para cargar. En este caso vamos a cargar las redes. Entonces voy a quitar el arborado, las calzadas y demás porque ya las tengo. Cuerpos de agua también ya los tengo, drenajes también, red de infraestructura también, redes troncales también ya las tengo. Claro, esta no está, red troncal sanitaria y zonas de influencia. Vamos a cargar todo lo que son redes sanitarias, pluviales, hidráulicas y demás. Entonces vamos a cargar todo mediante el modelo de pipelines. Esta es una red de tubería. Aquí tenemos otras opciones, por ejemplo, áreas de cobertura, culverts, railways, digamos que carreteras, vías férreas. En este caso, lo vamos a importar todo como pipelines o tuberías. Y aquí voy a seleccionar pipelines. Lo que no vaya a importar lo debo apagar, porque me va a aparecer este simbolito en el que me indica que para importarlo debo acogerlo o debo seleccionar el tipo de información al que quiero que InfraWorks me lo convierta. Entonces yo no voy a traer esto, lo selecciono y traigo únicamente la información que deseo acoger. Entonces le digo adicionar, le digo vincular y aquí va a empezar a cargar todas esas capas informáticas a mi proyecto. Aquí va a empezar a cargar la información, ¿vale? Unos segunditos. Bueno, mientras termine de cargar, bueno, aquí ya creo que terminó de cargar, ahí está terminando de cargar. Mientras termina de hacer el cargo de información, cabe recalcar que la información que nosotros vinculamos muy probablemente va a estar en la elevación cero, porque los datos de información geográfica normalmente se relacionan con la elevación cero, digamos que con respecto a los metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, nosotros en InfraWorks podemos hacer una corrección muy sencilla de estos elementos. En este caso, las capas, si ustedes se dan cuenta, las capas me están quedando cargadas en esa elevación cero que tenemos allí en la parte inferior. Es decir, todas las redes que acabamos de cargar quedaron cargadas en la elevación cero. Nosotros suponemos, o en este caso vamos a suponer la elevación, vamos a decir, yo ya conozco la elevación de mi proyecto, ya conozco la elevación de estas redes, simplemente le va a colocar la elevación de referencia en los archivos y capas que acabo de incorporar. Entonces aquí, en la parte derecha, que es en el Data Source, me aparecen resaltadas las tuberías o las redes de acueducto de alcantarillado
que acabé de importar. Entonces voy a seleccionar la primera, le digo clic derecho, le digo configurar, y aquí va a generar una configuración muy básica, que es básicamente en la geolocalización, colocarle en el eje Z esa elevación. Por ejemplo, voy a colocarle la elevación 2565. Le digo Close and Refresh. Voy a seleccionar aquí la segunda. Y hago el mismo ejercicio, la geolocalización, hago esa corrección. De igual forma puedo hacer correcciones también en el eje X y en el eje Y. Close and Refresh. Y voy a generar esta corrección precisamente con todas las redes que acabo de importar. En total vamos a tener 6 redes entre redes mayores, redes menores combinadas con las redes de acueducto, alcantarillado y redes pluviales. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que ya me están apareciendo las redes en la parte inferior. Ya se están viendo relacionadas esas capas que yo traje directamente desde ArcGIS Online. Voy a terminar aquí de configurar las redes. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, podemos ir generándolas en nuestro espacio. La idea es que al final de la charla generemos aquí pues, la resolución de todas las posibles dudas que ustedes lleguen a tener con respecto a esta información que estamos mostrando. Listo, aquí ya estoy terminando de corregir las capas. Voy a corregir esta última y estaríamos generando aquí una visualización ya en tiempo real con información verídica, porque la información que nosotros estamos trayendo es información verídica de un ente público para nuestros proyectos. Listo, aquí ya acabo de traer toda la información. Aquí ya se ven en la parte superior, tenemos todo lo que son las capas que nos trae Infraworks por defecto, que son las vías. Tenemos aquí áreas de andenes, tenemos aquí coberturas vegetales como esta zona que se ve acá. Tenemos aquí la topografía, tenemos volúmenes de edificaciones como el que se ve acá, pero ya hemos visto que en el caso de las redes no me las importaba. Entonces aquí ya tenemos en la parte inferior todas las redes que me trajo directamente esta capa de ArcGIS Online. Listo, digamos que aquí con Infraworks nosotros podemos generar una ejecución de proyectos de forma preliminar, podemos generar análisis de tráfico, análisis de inundación, podemos generar diferentes tipos de visualizaciones y diferentes tipos de análisis para la prefactibilidad de nuestros proyectos. Ahora quiero pasar a una etapa de diseño detallado. Quiero vincular los posibles análisis, diseños preliminares que generen Infraworks directamente a un programa de diseño especializado como lo es Civil 3D. Aquí tenemos diferentes alternativas, pero vamos a seguir apoyándonos de la Codex y vamos a publicar esto con el formato IMX, que es el formato Infraworks Model Exchange o el formato de intercambio para Infraworks. Entonces vamos a ir directamente a la pestaña de presentación y compartir, y vamos a compartir esto como un formato XIMX. Aquí vamos a seleccionar primero el sistema de coordenadas, nos va a permitir únicamente seleccionar el que ya tenemos, y segundo, el sitio en el cual queremos importar este modelo. Entonces voy a seleccionar la carpeta que teníamos al lado, bajar este modelo de MX al lado del modelo en la nube de Infraworks directamente. En este caso vamos a apoyarnos de lo que es el Desktop Connector. Este es el conector que nos permite vincular la nube de AutoDesk con nuestro explorador de Windows. Nosotros aquí vamos a tener acceso a los mismos proyectos, pero directamente desde nuestro explorador de Windows. Aquí tenemos AutoDesk Forma, despliego la empresa con la cual deseo vincularme, y en este caso vamos a ir al proyecto, al mismo proyecto que es BCP Proyecto, Project Files, Work in Progress, Geología, Geo y Modelos. Lo voy a dejar guardado acá. Y le voy a colocar corredor IMX, corredor verde con redes. Y le digo guardar, exportar. Listo, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a exportar la información en un formato de intercambio. Es un formato que es fácil de leer, no solo por Civil 3D, sino por otras herramientas de diseño como lo son Revit, como lo son AutoCAD. Hace una transformación de sitios y de silos a modelos planos. Y bueno, digamos que son muchas las herramientas con las cuales yo puedo empezar a generar aquí una sincronización de la información. Entonces vamos a darle un par de segundos para que nos permita sincronizar la información. Aquí me aparece que la información se está subiendo. Demos un par de segunditos. Me dice que ya fue subida. Entonces vamos a verificar ahora en la nube Autodesk. Aquí tenemos
lo que es Autodesforma. Esta es la central de información donde nosotros vamos a tener la centralización de todos los proyectos con los cuales estemos trabajando. Vamos a ir al proyecto que se llama BCP Ejemplo, con el cual estamos haciendo esta demostración, y vamos a ir exactamente a la misma estructura de carpetas. ¿Con esto qué? Verificar que nuestro modelo de InfraWorks se haya vinculado correctamente, y segundo, que nuestro modelo IMX esté publicado donde debe estar publicado. Vamos a ir aquí al Work in Progress, Geología, Geo y Modelos. Y aquí tenemos precisamente Corredor Verde, ya lo tenemos aquí publicado. Tenemos el IMX, que es Corredor Verde con redes. Entonces ya tenemos los dos modelos publicados directamente acá, con la fecha y hora de hace un par de minutos. El modelo de InfraWorks de las 2:47 y el IMX de las 2:53. Listo, ya tenemos aquí la sincronización. Ahora vamos a pasarnos a Civil 3D. En Civil 3D vamos a abrir un proyecto nuevo, importante siempre para traer información georreferenciada a Civil 3D. Primero configurar el sistema de coordenadas en Civil 3D. Esta configuración es muy sencilla. Voy aquí a la pestaña Home, activo la Tool Space, que es esta barrita que tenemos aquí en la parte izquierda, que es la barra más importante de Civil 3D, y voy aquí a la pestaña que se llama Configuración. En Configuración voy al archivo, en este caso es Drawing 11, clic derecho, editar configuración del dibujo, y aquí va a seleccionar el país y el datum, en este caso Colombia, aquí Colombia, y acá automáticamente van a aparecer todos los datos que están habilitados para Colombia. Vamos a seleccionar exactamente el mismo, Magdalena Siergas, Bogotá Sol, y le doy OK. Entonces aquí ya establecí mi sistema de coordenadas para mi archivo. Ya puedo importar la información. Entonces voy a ir a la pestaña que se llama InfraWorks. La tenemos por acá. Vamos a importar, perdón, el modelo IMX. Y aquí voy a irme exactamente a la misma estructura de carpetas. Nuevamente, Autodesforma, y busco el proyecto con el cual estoy generando esta vinculación. Tenemos aquí Geología, Geo, Modelos, y como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos vinculación tanto en la nube con nuestro escritorio en tiempo real. Entonces aquí ya nos aparece el IMX, que es Corredor Verde con redes. Le voy a dar a abrir, y lo que va a hacer es que me va a comenzar a importar toda la información que tenemos directamente desde nuestro modelo de InfraWorks. ¿Qué información me va a importar? La topografía, las vías existentes que estaban generadas, también la planimetría de todos los modelos y de todos los volúmenes que teníamos para nuestro modelo de InfraWorks. Es decir, todos los volúmenes que nosotros veíamos aquí nos los va a importar como una planimetría. Entonces, en este caso ya importó la información. Tenemos en la Tool Space, vamos a revisar la información de la Tool. Denme un segundo que está terminando de cargar. Como les decía, está cargando la topografía, que es el terreno natural, que es lo que ustedes ven con las curvas grises. Esto ya con su datum establecido, es decir, tenemos orientación y ubicación en X y Y, pero también tenemos el modelo de elevación. Es decir, esto no va a estar referenciado con respecto a la elevación cero, esta topografía, sino que va a estar referenciado con respecto a las cotas y niveles reales. Entonces, en la Tool Space vamos a revisar la información que nos trajo, en este caso, una superficie que se llama Existing Ground o terreno existente, Transportation Existed o las vías existentes, y Proposed Ground, que es un terreno propuesto que nosotros de pronto hayamos generado. Entonces vamos a colocar esto en perspectiva, colocarlo aquí en 3D, vamos a que nos cargue, y como nos podemos dar cuenta, voy a colocarlo aquí con otro modelo de visualización, que es conceptual. Vale, un segundito, entonces aquí me está cargando primero la topografía, como se pueden dar cuenta, la topografía como superficie, pero además en la parte inferior me está cargando todas las redes que trajimos directamente desde ArcGIS Online. Aquí se ven todas las redes en la parte inferior. Voy a cambiar aquí nuevamente la vista para que se entienda un poco mejor lo que vendrían siendo estas redes, que son todas estas líneas y tuberías azules que vemos acá. Importante. Esta información no me la trae únicamente como si fuese un elemento plano o un elemento CAD, me lo trae con propiedades de Civil 3D. Si yo selecciono las tuberías, por ejemplo esta, me lo genera
como una tubería dentro del modelo de Pipe Networks de Civil 3D. Es decir, ya aquí podemos generar la configuración, propiedades, elevaciones, pendientes y digamos que todos los ajustes que nosotros necesitemos generar para nuestro proyecto y para nuestro modelo, suponiendo, por ejemplo, nuestro proyecto vaya a estar ubicado en esta zona que estoy demarcando. Entonces aquí voy a tener primero las vías existentes, la topografía existente, los predios existentes y además las redes de acueducto, alcantarillado y redes pluviales existentes. Con esto pues voy a tener posibilidades de tener una mejor planeación para el desarrollo de mis proyectos. ¿Listo? No sé si hasta acá, mientras que mostramos un poquitico el modelo, que es como se está viendo acá, hasta acá tengamos alguna duda, pregunta, inquietud. Parece que la explicación ha sido excelente, Santi. No hay ninguna pregunta por el momento. Listo, súper. Bueno, creo que por parte de nosotros era lo que teníamos, básicamente las conclusiones. Bueno, aquí en las conclusiones le doy paso a Simón para que nos ayude con ellas. Y bueno, digamos que quedamos atentos. Si tenemos alguna otra duda o pregunta, pues la hacemos en este pequeño espacio mientras que dictamos las conclusiones. Bueno, muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a pasar acá nuevamente mi pantalla para que veamos. Ah, bueno, ya las estamos viendo ahí, perfecto. Sí, ya la tenemos. Bueno, perfecto, listo. Entonces, hablando ahora de las conclusiones que podemos sacar de todo este flujo de trabajo, podemos llegar a decir que los datos son el punto de partida y más importante, los datos geográficos son un muy buen punto de partida. La calidad depende directamente de la calidad de los datos que nosotros vamos a tener y esa calidad va a depender directamente de la definición geográfica que nosotros vamos a tener de los datos. Es decir, si tenemos nuestros datos debidamente georreferenciados, vamos a poderlos identificar fácilmente en la realidad. Vamos a decir que la integración GIS-BIM ya no es opcional. ArcGIS, InfraWorks y Civil 3D permiten conectar territorio y diseño y mejora la toma de decisiones desde etapas muy tempranas. Como vimos, acá hicimos un flujo de trabajo de por lo menos un poco menos de una hora entre Santiago y yo. Este flujo de trabajo normalmente toma mucho más tiempo de las formas habituales en que se hace. Mientras se pasa un correo, mientras se pasa la información a otro formato para implementarla en mi otro modelo. Todo este tipo de herramientas nos permiten reducir el tiempo de trabajo y optimizar todas nuestras tareas. El valor está en el flujo y no en la herramienta. Es muy importante que no solamente se trata de saber usar más software, se trata de que la información fluya sin perderse. Si yo todo lo pudiera hacer desde una misma herramienta, sería lo ideal. Sin embargo, hay mucha información que yo no estoy viendo en una misma herramienta, es decir, en ArcGIS Pro. No, yo quiero ver mucho más, como la información que extraje desde InfraWorks o el diseño de detalle que yo voy a llegar a implementar en Civil 3D. Es importante entender ese flujo de trabajo. Los errores más costosos nacen al inicio. Si yo importo mal mi capa de arbolización, voy a estar con errores que se me van a ir trasladando etapa tras etapa. Y el momento en el que vaya a realizar la primera demolición para la primera capa de asfalto, para realizar la primera capa de infraestructura que vaya a realizar en obra, me voy a encontrar con un árbol. Eso me va a generar unos retrasos muy largos porque, claro, yo no extraje bien la información, yo no hice bien mi inventario previo, etc. Esto también indica que integrar reduce riesgos y costos. Yo saber manejar mi flujo de trabajo va a ir directamente relacionado a reducir mis riesgos y reducir mis costos. Esto va a ser mucho más viable cualquier proyecto. La clave es la estandarización. Vamos a definir desde el inicio sistemas de coordenadas que nos sirvan a todo el equipo y que todo el equipo esté enterado de que es un sistema de coordenadas para que entiendan qué es lo que necesitan verificar en cada unidad de datos que vamos a estar trabajando. Y pasar de mapas a decisiones es un cambio de enfoque. Es decir, vamos a dejar de visualizar la información a utilizarla estratégicamente.
y a utilizarla en diferentes fases de nuestro proyecto para tomar las decisiones adecuadas de manera mucho más rápida y optimizada. Eso sería todo. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, por si tienen alguna, ya Stephanie nos comentará. Claro que sí, Simón. Sí, tenemos una pregunta. Luis nos pregunta, ¿cómo Santiago hizo la corrección de colocar las redes, vías, etcétera, en los niveles que corresponden? Es decir, que no se queden en 000. Listo, Lino, fue muy sencillo. Como lo comentamos, normalmente los sistemas de información geográfica se adaptan a la elevación cero. Entonces, básicamente lo que hice es ir a la fuente del archivo y en las coordenadas X y Z moví el Z. Le dije, no quiero que esté en el cero, quiero que esté en la elevación. En este caso pusimos para el ejemplo la 2565. Entonces, simplemente lo que hizo fue generar esa modificación en su elevación a la elevación 2565. Lo podemos hacer así con cualquier elemento que nosotros importemos, inclusive con los elementos que sean importados directamente desde infra, pues podemos modificar su coordenada X, su coordenada Y y su elevación en Z. Perfecto, Santiago. En el caso de Edgar, nos dice que todo quedó muy claro, que muchísimas gracias. Mientras las demás personas preguntan, les voy comentando todos los webinars que han grabados en nuestro canal de YouTube, si los desean rever o compartir con sus compañeros. Además de eso, si quieren ver próximos webinars, quedarían directamente agendados en nuestro canal o en nuestras redes sociales. Luis, te agradece, Santiago, por la información. Yo creo que este sería el final del webinar del día de hoy. Igual, muchísimas gracias a todos por participar y espero que haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes. Gracias, Stephanie, gracias a todos los participantes. Excelente resto de día y gracias por acompañarnos en esta actividad.